Bienvenidos a Trading a Quemarropa. En el vídeo número 4 vamos a ver las correcciones, cómo se forman las correcciones normalmente en ABC. En vídeos anteriores hemos visto la importancia que es saber identificar una tendencia alcista, una tendencia bajista. Hemos visto que esas tendencias no se forman, son de una forma sostenida, no se forman en una subida lineal o una bajada lineal, sino que va haciendo impulsos y correcciones. Vimos la importancia del volumen en la formación de los impulsos y cómo en las zonas correctivas, las que vamos a ver hoy, pues disminuye el volumen. Bueno, como os decía, después de que el precio haga un impulso a favor de la tendencia, el mercado hará una corrección. Son las zonas donde, bueno, pues los manos fuertes, los profesionales, empiezan a comprar, acumular títulos. Lo tienen que hacer de tal forma pues que los precios no se alteren en contra de sus intereses. La corrección a veces será proporcional al impulso completado, tanto en su duración como en su recorrido. Debemos leer correctamente una corrección porque después de ella lo más probable es que se produzca un nuevo impulso y sobre todo es muy importante saber en qué zona de esa corrección estoy, porque depende de dónde vayamos a entrar en uno de los segmentos o en el otro, veremos cómo nuestro stop se situará más cercano. La forma y el tamaño de la corrección nos suelen marcar el nuevo impulso. Hemos visto cómo normalmente siempre después de un primer impulso hay una corrección y lo normal es que haya un segundo impulso. Eso es lo más probable. Bueno, depende de la forma que tenga esa corrección, pues nos dará una idea de cómo va a ser el siguiente impulso en cuanto a buscar esos potenciales objetivos. Vimos también cómo después de un segundo impulso pues es muy probable también que haga un tercer impulso. Bueno, yo le llamo tercer impulso, en otros sitios lo leéis como la onda 5, en otros sitios la leeréis como dilatación, pero vamos, en principio, aparte del nombre que le pongamos, el concepto es el mismo. El volumen, vimos en el vídeo anterior la importancia del volumen. Bueno, pues el volumen nos va a ayudar a reconocer las correcciones. Se producen siempre con el volumen bajo cero o bajando, si estamos utilizando el map de volumen, y veremos una disminución del volumen bastante importante en el better volumen. En resumidas cuentas, simplemente como en el volumen de nuestro gráfico, observaremos cómo los impulsos se forman esos picos de volumen que hemos comentado, y en las correcciones el volumen pues baja de forma muy visible. Las correcciones en ABC, vamos a ver, tiene tres segmentos. El primero, el segmento A, es el más fácil de reconocer,
después del impulso, el primer retroceso que hace, bueno, pues eso es el A. El A, pues a veces es de una forma lineal, pero suele tener 3 o 5 segmentos. Muchas veces lo que no vemos en un gráfico, pues yo qué sé, de 30 minutos o de 5 minutos, pues bajando un poquito a 3 minutos o bajando el gráfico a 1 minuto, se ven claramente los ABCs. Perdón. Incluso a veces yo lo que suelo hacer cuando no tengo muy claro cómo se está desarrollando el movimiento es, bueno, pues le pones en el gráfico en verde con las velas japonesas, que son las que normalmente utilizamos, lo ponéis lineal y se ven bien esos movimientos. El segmento B tendrá 3 segmentos y el segmento C puede tener 3 o 5 segmentos y a veces tiene algo de volumen. En el primer caso, el segmento A, si vemos que aparece volumen, pues hay que estar atentos, porque a lo mejor lo que resulta que es, en vez de ser una corrección, pues es el primer impulso en la dirección contraria. En el segmento C es muy, bueno, es habitual ver de vez en ver que aparece un poco de volumen. ¿Por qué? Bueno, pues es lógico, porque es donde intentan hacer el engaño. El precio hace un ABC, bueno, pues imaginaros un movimiento largo, el precio hace el A y el B, A y B. Bueno, en esta zona lo normal es que aumente el volumen, representado en el MAC o en el Better volumen. Aquí no suele haber volumen, suele haber un volumen bajo o incluso bajo cero en el MAC. Si aquí aparece volumen, pues posiblemente es que vayan a cambiar la tendencia, que sea un impulso, la corrección y para abajo. Una vez que ha hecho el A y el B, hará el C. Y en el C se tiene que producir el engaño. Lógicamente puede, lo normal, es que el precio haga eso, es lo más probable, después de un impulso, que haga un siguiente impulso. Si aquí aumenta, vemos que aumenta un poquito el volumen, pues lógicamente muchos pueden pensar que es que el precio se va para abajo. Bueno, pues lo que hacen es barrer los posibles stops, girará dando luego yendo en el sentido pues que traía anteriormente. Las correcciones, hay muchos nombres, muchos tipos de correcciones. Bueno, en los libros de análisis técnico tenéis un montón de ellas. Siempre estamos hablando de las mismas zonas, donde aparecen las banderas, donde aparecen los banderines, donde aparecen los rectángulos, donde aparecen los triángulos, donde aparece, bueno, todo ese tipo de movimientos. Personalmente me da igual, porque todo eso después de todo son laterales y en esos laterales yo intento no operar. Nosotros vamos a distinguir dos tipos, el zigzag y la pauta plana. El zigzag, bueno, pues es una corrección donde una vez que se ha producido el A, sacamos su Fibonacci y medimos el segmento B. Si el segmento B corrige menos del Fibo 62 del segmento A, pues diremos que estamos en un zigzag. En las pautas planas es el segmento B, entonces lo que hace es corregir más del Fibo 62 del segmento A. Normalmente, siempre que vemos pues un movimiento sostenido,
veremos un primer impulso que hará una corrección. Esa corrección del primer impulso suele ser bastante más simple que la segunda. Bueno, pues en la primera es muy normal, es más normal ver los zigzag. La corrección del primer impulso. Después hará un segundo impulso y hará la corrección de ese segundo impulso. Esa corrección suele ser más compleja, incluso más larga en su tiempo, que bueno, pues suele ser una pauta plana. Una característica importante que muchos de vosotros pues ya conoceréis es esas alternancias que se van dando en las correcciones. Normalmente, acordaros lo que decimos siempre, como decía don Antonio C. del Castillo, en el trading 2 más 2 son aproximadamente 4. Normalmente, si una corrección es bastante simple, la siguiente será pues algo más compleja. Bueno, aquí tenemos las correcciones. Vemos cómo hay un impulso, el A, sacaríamos el fibo de aquí a aquí y lo medimos. Si la B no sobrepasa el fibo 62 y se va a buscar la C, estaremos en un zigzag. Si después del impulso el A, la B corrige por encima del fibo 62 de este A, estaremos en una pauta plana. Incluso a veces, bueno, pues veremos cómo en la B suelen hacer también los engaños, cómo sobrepasan el máximo del impulso y vuelven a hacer la C. Bueno, esas zonas que pasan del máximo es cuando lo llamamos una B fuerte. Como siempre decimos que es muy bonito la teoría, pero la idea aquí, bueno, no somos analistas de gráficos, ni de análisis técnico, ni estas cosas. Nosotros somos operadores y vamos a ver de todo lo que estamos aprendiendo, de todo lo que estamos viendo, cómo lo podemos plasmar en nuestra operativa diaria, diaria o intradía o swing, como queramos, en el trabajo que hacemos normalmente. ¿Cuáles son las zonas de entrada con más riesgos? Porque en definitiva lo que vamos a aprovechar son las correcciones para entrar al mercado, subirnos en el impulso y en la finalización del impulso salirnos. Bueno, yo tengo el A, puedo entrar en esta zona buscando el nuevo impulso, tengo el A, puedo entrar en esta zona buscando el nuevo impulso. Lógicamente lo que pasa en una tendencia alcista ocurre exactamente igual, pero al revés en una tendencia corta. ¿Por qué es una zona de más riesgo? Pues bueno, lo normal es que yo, si entro en esta zona, colocar aquí mi stop. Puedo buscar el segmento, mi objetivo aquí realmente es buscar el segmento AB y lo probable es que se vaya a hacer la C. Luego me pueden saltar los stops y finalmente darnos la razón. Eso es un poco, por eso lo llamo zona de entrada con más riesgos. En cambio, si tenemos paciencia y vemos, dejamos que termine la corrección, que haga el A, el B y el C, y volvamos a entrar, más que volver a entrar, lo que quiero decir es, esperamos el A, el B, C y entramos al mercado. Si tenemos la paciencia de ver todo el movimiento, tendremos muchas más probabilidades de éxito en nuestra operativa. Sería una zona de entrada, ya veremos más adelante los diferentes tipos de entrada, pero casi,
prácticamente todas están en estas zonas. Colocaríamos el stop y ya aquí, bueno, pues lógicamente puede volverse de nuevo, hacer un fallo correctivo e irse a buscar el origen. Por supuesto que sí, pero tenemos muchas más probabilidades de éxito si esperamos el A, el B y el C y buscamos la entrada que si no tenemos la paciencia suficiente para buscar este movimiento. Bueno, aquí tenemos diferentes ejemplos. Bueno, después de un impulso, las correcciones en A, en B y en C. Vemos como si sacamos el fibo del A, esta rayita de aquí de puntos, que es el fibo 62 de esa corrección, de este Fibonacci, buscamos, ves cómo pasamos claramente el fibo 62, por eso lo llamamos pauta plana. El A, el B, el C, nuevo impulso. Veis aquí con el MAC como en la zona de correctiva, pues el volumen ha bajado claramente y se señala muy bien los movimientos, los picos de volumen. Aquí tenemos, bueno, pues la entrada que hicimos pues hace un par de días, estaba en el blog. Bueno, vemos como un impulso, tenemos un CRI+ de compra, aquí tenemos un pico de volumen, en resumidas cuentas un desplazamiento con volumen, el A, el B y el C y nuevo impulso. Vemos como en estas zonas el volumen en el MAC disminuye, se pone bajo el cero, bajo el agua, y en el Better volumen vemos como ha disminuido claramente el volumen para luego ya volver a hacer el nuevo impulso. En esta diapositiva vemos lo que es un zigzag, vemos como hay un movimiento corto, el primer segmento que hay en contra de esa tendencia es el A, hace la B y hace la C, y vemos como la B no corrige hasta el fibo 62, por eso es un zigzag. El A, el B, el C y de nuevo hacer el segundo impulso. A veces las cosas no son tan fáciles. Bueno, hay una cosa que está muy clara. Si no vemos muy claro ese A, B, C, pues se nos mete en un lateral, el motivo que sea, pues tan simple como no entrar al mercado. Hacer trading no consiste en estar siempre dentro del mercado, ¿no? A veces nos sentamos, encendemos el ordenador, enchufamos el gráfico y hay que entrar. Bueno, pues a veces hay que estar de 9 de la mañana a 11, pues tranquilamente viendo el gráfico y no nos da ninguna entrada, no lo vemos claro nosotros, pues nada. O si estamos en la sesión de Nueva York a las 2 que abren, bueno, pues de 2 a 5 y media, por ejemplo, de 3 a 5 y media, o 3 y media a 5 y media, como trabajamos en futuros, bueno, pues a veces te sientas y haces 2, 3 entradas y otras veces te sientas y miras. Bueno, aquí tenemos un movimiento, como puede ser, bueno, sucede muchas veces, o sea que aquí no es muy fácil verlo aquí a toro pasado y te digo, mira, el A, el B y el C, pero la realidad es otra. Mira, posiblemente yo cuando veo esto, donde tengo aquí el 1, pues posiblemente yo ahí ya, para mí, hasta ese momento es el A. Veo esto y veo la B, y veo esto, donde está el 3, y veo la C, hasta aquí, porque yo no sé lo que va a pasar en la vela de la derecha. De aquí hacia acá no veo, no sé, no tengo ni idea. Tampoco pierdo, antes perdía el tiempo en intentar adivinar algo. Ahora no, o sea,
que se pronuncie ni en función. Yo tomaré mi operativa, me va a decir que me puedo meter o no, depende. Si me da entrada, pues entraré. Y si luego es un lateral, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues mala suerte. Si tengo más claro, pues que a lo mejor donde no voy a entrar es aquí, porque ya tengo todo este recorrido. ¿Vale? Pero bueno, lo que decíamos aquí, como hay una A de 1, 2, 3, 4 y 5 segmentos, una B de 1, 2 y 3 y una C de 1, 2 y 3. Una vez que ha hecho la C, pues se nos va. Observar aquí como incluso lo que en un principio puede ser una C, porque ya puesto a saber esto, veo aquí el A, el B y veo aquí que hace una C. Vemos cómo aumenta un poquito el volumen. Bueno, o sea que eso tenemos que ir acostumbrando a tomar las decisiones en función de lo que vemos. Lo ideal, a mí me gustan, me fío mucho más. Vimos cómo en un impulso largo pues va haciendo los máximos más altos y los mínimos más altos. En un impulso corto es al revés. Perdón, en una tendencia alcista o bajista. La bajista va haciendo los mínimos más bajos y los máximos también. Bueno, en las correcciones en ABC, a mí me encanta, o sea, cuando hace un impulso largo y empieza la corrección, vemos cómo cuando va haciendo los mínimos de las velas cada vez más bajos y los máximos también cada vez más bajos, pues me parece una corrección súper sana, perfecto. Hombre, puede fallarte alguna, pero bueno, lo normal es esto. Si luego hace la B y nos hace exactamente igual, los máximos cada vez más altos y los mínimos cada vez más altos, y la C. Esto es lo ideal. Estas tienen mucha más probabilidades de éxito que todas estas, que son velas solapadas unas detrás de otra. Aquí por ejemplo lo vemos. ¿No es? Ahora vamos a ver un ejemplo cómo os explico esto. Mira, o sea, yo tengo esto y hace el A. Ahí veo muy claro el ABC. Pero yo tengo esto y hace esto. Y se me ponen todas las velas así. Y de repente, vamos a cambiar, veo aquí un rabito y aquí otro rabito con el cuerpo todos prácticamente iguales, pues bueno, pues decir que esto es el A, el B y el C. Bueno, pues eso al principio tenemos ciertas ganas de ver cosas que solo vemos a veces por todos los lados. Bueno, esto que puede ser una ABC, yo no digo ni que sí ni que no, pero bueno, esas son zonas que hay que tener cuidado con ellas. Bueno, aquí tenemos un gráfico del Dow de 5 minutos, como unas veces se ven muy bien y otras veces se ven peor. ABC, ABC, puede que aquí haya un A, un B, un C, aquí no se ve muy claro, bueno, pero de momento puede ser o A, B y C. No os preocupéis, de verdad, sí, hay muchas oportunidades. Es más fácil operar esto que operar esto, creerme. O sea, entonces, bueno, y así una y otra vez. En un gráfico diario, bueno, un impulso, el A, el B y el C. Observar aquí lo que os decía, mirar cómo el A se forma con mínimos más bajos, vela por vela, el B con máximos más altos, la C con mínimos más bajos. Bueno, pues estos son muy interesantes. Incluso, bueno, pues aquí tenemos como un primer impulso, su corrección, segundo movimiento, como la corrección aquí es ya más compleja. Bueno, pues aquí tenemos un A, un B y un C, lo que nos parece que es un A, un B y un C, pues resulta que aquí empezamos a pensar que se va el impulso y retrocede, y bueno, y luego hay que hacer nuevo recuento, el A, el B y el C, donde el A tiene 1, 2 y 3 segmentos. ¿Veis aquí como la B tiene 1, 2 y 3 segmentos? Y aquí tenemos la C, más lineal.
Aquí, como hay un A, un B, un C, ¿vale? De todo este movimiento, una vez que aquí ya no va haciendo los máximos, va haciendo máximos más altos, los mínimos en esta zona ya, bueno, pues se confirma que posible todo este movimiento ya ha acabado y sacaríamos un fibo de todo este movimiento y buscaríamos un A, un B y un C. En este caso, bueno. En resumidas cuentas, mi consejo es no te compliques la vida, seleccionemos solo los gráficos subyacentes, activos, como lo quieras llamar, que tengamos claro lo que está pasando y que lo veamos con claridad. Mejoraremos los resultados, vamos, con toda seguridad. Mirad, este ejemplo me parece que es muy interesante. Son dos gráficos diarios en la misma época, o sea, perdón, en el mismo espacio de tiempo. No recuerdo exactamente si era, bueno, uno seguramente es el euro y otro era la libra. Es igual el nombre. Pero observar cómo en el mismo espacio, un mes aproximadamente, cómo hay un movimiento y cómo aquí está este otro movimiento. Claro, a veces decimos no, es que el sistema no funciona, el sistema es tal, es que el otro, bueno, tenemos que olvidarnos de todas estas cosas. El sistema que utilicemos me da igual, que utilice un cruce de medias, aquí ganará y aquí perderá. El que utilice el sistema trading a quemarropa, aquí ganará y aquí perderá. Así de simple. Impulso A, B, C, impulso. Yo puedo pensar que esto es un A, un B y un C. Y puedo entrar al mercado, no digo que no. Lo que nos, aquí me pueden cascar, pero lo que no puedo hacer es en esta zona volver a meterme al mercado. O sea, aquí, bueno, cuando estamos en el entrenador, le digo que nuestro sistema es muy fácil. Aquí ganamos dinero. Aquí el sistema nos dice que nos echemos la siesta, así de simple. Bueno, pues gracias por estar al otro lado y recordar siempre, bueno, en trading hay que ser muy constantes y sobre todo tener mucha paciencia. Un abrazo.